Hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar con este servicio de oración el día de hoy. Vamos a continuar, vamos a entonar algunos himnos. Después de un par de himnos que vamos a entonar, también en casa estemos meditando la letra. Y vamos a hacer una oración también para continuar, para que también Dios cubra este servicio y también es servicio de oración. Nosotros acostumbramos a mitad de semana tener el servicio para nuestro corazón se fortalezca durante la semana, ya que nosotros nos reunimos de la manera formal, de la manera general, los días domingos, es el día apartado para el Señor. Pero ya que por diferentes dificultades, situaciones y nuestro corazón seguramente con mucha carga, algunos pensamientos, es que nosotros también tomamos un día entre la semana, para nosotros miércoles, para poder reunirnos y también de esta manera poder obtener la palabra de Dios y que no se nos haga largo, ¿no? De domingo a domingo, sino entre semana también diferentes servicios, poder escuchar y poder congregarnos, poder obtener la palabra de Dios, el corazón de Dios. Así que este es el servicio de oración, donde nosotros también tenemos la costumbre de orar, no solo en el culto, en el servicio, sino es muy bueno la oración en todo momento y en toda parte se puede hacer, pero junto con la iglesia, nosotros en este servicio también tenemos la costumbre de orar entre los hermanos, en casa también los que nos siguen, que también tengan un tiempo apartado para poder orar en familia y también poder orar reunidos, y también los que estamos aquí, de esta manera esperando a que más hermanos vengan, poder orar también unos por otros. Así que vamos a continuar. Vamos a entonar un himno. Dentro de estos himnos podemos nosotros también encontrar el corazón de Dios, así que no solamente vayamos con la entonación o cantemos por cantar, por inercia, sino que también cantemos meditando la letra, por favor. Vamos a entonar himno número 378, Redimido por Cristo. Vamos a entonar. En casa nos acompañen con fuerza. También los hermanos que estamos aquí vamos a cantar con fuerza. Himno número 378, Redimido por Cristo. Yo
está. No sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Vamos a continuar, vamos a entonar un himno más, himno número 373, buscad primero. Himno número 373, buscad primero, vamos a entonar. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a continuar, vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Señor Dios, gracias Dios te damos en esta hora, Padre. Nos permites tu gracia, tu misericordia, el poder estar reunidos, Señor, también, para poder escuchar tu palabra. Te pido, Padre, por el corazón, Señor, de cada uno de los que tú estableces, Señor, como hijos de Dios. San Juan capítulo 4 nos habla de aquellos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Padre, no solo de la manera religiosa podamos estar reunidos, ni tampoco aparentar ser espirituales, sino verdaderamente ser aquellos creyentes que donde quiera que vayan, donde quiera que estén, buscan de la gracia de Dios, te buscan a ti, Señor. En el libro de Hebreos habla que aquel que le busca, crea que le hay y que es galardonador. O sea, tú respondes, Señor, es galardonador de los que le buscan. Tú respondes a aquel que te busca, Señor. Padre, por eso este tiempo también queremos buscarte, Señor, en la oración y también, Señor, en tu palabra, hasta en cada número, Señor, de este servicio, Señor. Queremos que tú nos hables al corazón, Padre. Por eso te pedimos, Dios, que en esta reunión y que en tu iglesia, Señor, tú trabajes, Padre, que traigas a los hermanos,
y que permitas que se añadan a la iglesia los que han de ser salvos. Tú envíes, Señor, a las familias a esta tu casa, Señor, a esta tu iglesia, Señor, donde las almas perdidas puedan recibir el evangelio, la salvación. Padre, bendice tu iglesia, Señor, prospérala y que se fortalezca, Padre, para que también los hermanos puedan compartir, Señor, la esperanza de la fe, Señor, en tu palabra, la salvación a través del evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, el perdón del pecado, Señor, que juntamente con la salvación, también cada uno pueda encontrar, Señor, el camino de la fe. Dice tu palabra que más el justo por la fe vivirá, Señor. Por eso te pedimos, Señor, tu gracia, para que con tu palabra nos venga la fe, Señor. Obtengamos a Jesucristo firme, Señor, el corazón de Cristo, la enseñanza de Cristo, el mismo Jesucristo, Señor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, esté juntamente con nosotros, nosotros juntamente con Él, Señor. Padre, te agradecemos en esta hora y que la fe, Señor, no sea solo un accesorio, que cada vez que yo me acuerde o cada vez que yo tenga tiempo o ganas o me venga algún sentimiento, ocupemos de la fe, sino más el justo por la fe vivirá. Todos aquellos justificados, todos aquellos redimidos, Señor, por tu gracia, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que podamos, Padre, participar de la fe, a diario, Señor, ocupar de la fe, en todo momento alinearnos, Señor, con tu voluntad, creyendo en ti, Padre. Señor, aunque tal vez hubiera una astucia, tal vez alguno con alguna inteligencia propia quisiera hacer, o ya tuviera resuelto según él, según ella, tuviera resuelto algún problema, alguna situación, alguna dificultad, pero nadie ocupe su propia obra, que nadie ocupe su propia manera de hacer o de pensar, sino que todos ocupando la fe podamos avanzar creyendo en ti, Señor, esperando tu respuesta y viendo cómo tú abres el camino y cómo tú también nos enseñas, Padre, nos guías, nos diriges, nos fortaleces y nos das tu gracia, Señor. Padre, nadie se quede, sino que todos podamos avanzar, Señor, en este camino bendito del Evangelio, creyendo en tu promesa, creyendo en tu palabra. Señor, encomendamos tu iglesia, encomendamos los siervos en tu mano. Bendice también, Padre, ahora el pastor Pablo Shin está de gira, Señor, y por Centro y Sudamérica, Padre. Así te pido que tú le lleves con bien, Señor, y que donde quiera que se comparta el Evangelio, levante, Señor, a aquellos que están esperando recibir la palabra para que muchas personas obtengan la salvación, el perdón de su pecado. Bendice, Padre, el matrimonio, la familia de tu siervo, así como todas las iglesias, Padre, que ahora se están reuniendo para compartir tu palabra, tu santo evangelio, Señor. Se viene una temporada donde también habrá seguramente mucha manifestación de tu gracia, Señor. Bendiga tu iglesia y también danos la sabiduría, Señor, para seguir avanzando en esta tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Encomendamos este servicio en tu mano. Encomendamos la iglesia, Señor. Levanta tu iglesia en Guanajuato. Encomendamos en tu mano también, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno más. Y después de este himno vamos a pasar al tiempo de la palabra. Así que vamos a entonar un himno más. Vamos a entonar himno número 377. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Nuevamente les repito a los hermanos que tanto los que estamos aquí como también los hermanos que nos acompañan en la transmisión podamos tener un tiempo y un ambiente de respeto, un ambiente solemne para recibir la palabra y el servicio. Tengamos un ambiente de culto, un ambiente solemne donde no haya distracciones, sino que apartemos también un espacio para recibir la palabra de Dios. Estamos en tiempo de servicio, así que con respeto vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a entonar este himno y después vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a entonar.
confiar en tus promesas y en sus sendas seré fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir tu voluntad, no dudando en tu palabra, que la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a compartir la palabra de Dios. Ese tiempo. Primera de Samuel, capítulo 14. Versículo 1 vamos a leer, dice así. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 vamos a leer, dice así. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Versículo 4. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y el uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos, salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así:
subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán. Su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Hasta aquí vamos a leer. Y teniendo un estudio bíblico, en estos días me preguntaban sobre una parte importante en la Biblia que tiene mucho, o sea, las personas quien sin el entendimiento de la palabra, con su propia percepción, quiere contestar o quiere dar un significado que no es bíblico, ni siquiera tiene la línea de Dios. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 18. Más adelante, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Cuando vemos esta parte de la Biblia, hay mucha interpretación, pero que no es bíblico. Entonces, una persona me preguntaba sobre esta parte, sobre qué interpretación se da sobre estas palabras. O sea, más en el punto específico, cuando dice que Jonatán amó a David y que entre ellos hubo un amor. Entonces, quien realmente no logra entender el corazón de Dios, sino solo lee la letra, por su propio entendimiento, por la contaminación que hay en nuestro alrededor, se puede llegar a confundir. Por tanta enseñanza y educación de este mundo, podemos darle una interpretación equivocada, ya que en este tiempo la parte de la degeneración sexual está muy normalizada, ya en las canciones, en las películas, hasta en las películas supuestamente para niños, también ya está totalmente desviado, corrompido la parte de la enseñanza. También la estructura y arquitectura de Dios en cuanto a la estructura familiar, la parte de la sexualidad, la parte familiar, todos estos temas totalmente desviados en la actualidad. Ya cada vez más es muy normal
supuestamente ante esta sociedad corrompida y desviada, es muy normal que hasta niños ya comiencen a hablar de este tema sin control, con total desenfreno y además con un lado y con un lado tanto pecaminoso como oscuro. Se empieza a normalizar cada vez más. Aunque en tema de educación, para la buena planificación y también para el entender el comportamiento, la diferencia, la anatomía, la arquitectura que Dios ha puesto, tanto en los géneros que Dios ha creado, hombre, mujer, es bueno la educación sexual. Pero fuera de la educación sexual, sino las prácticas y también la costumbre, y que cada vez de más temprana edad, los jóvenes, los adolescentes, hasta niños, aunque su cuerpo está despertando hormonalmente, creciendo físicamente, pero aún no está apto para el tema de la reproducción, el tema de la sexualidad. Aunque supuestamente como un cuerpo adulto, un cuerpo desarrollado, pero en cuanto al pensamiento, al desarrollo neuronal, al desarrollo cerebral, al desarrollo, cognitivo, todavía no está preparado para la toma de decisiones, para el enfrentar las diferentes responsabilidades. ¿Los que hace falta? Claro, una buena enseñanza, hasta bíblica, una buena enseñanza principalmente de la palabra de Dios con el corazón de Dios, sobre los tiempos, sobre la parte del desarrollo y el crecimiento. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Pero ya que los padres ni siquiera, hablando de la educación, los padres muchas veces ni siquiera podemos entender. En mi caso, por no llevar una buena dirección, un buen aprendizaje, ¿cuántas veces no tropecé? Pero nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo de poder aprender de la manera correcta. Lo más pegado a la Biblia es un libro de sabiduría. Santiago capítulo 1, en el Nuevo Testamento, habla, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué pasa? Nosotros podemos entender una parte importante. La Biblia no solo es un libro de cuentos maravillosos. Quien lo vea así, totalmente equivocado. Ni siquiera ha leído la Biblia, solo piensa de esa forma. Pero la Biblia está con un corazón vivo. O sea, la Biblia no puede pasar de moda, no puede pasar de era, no puede ser anticuada, como muchos piensan y como muchos enseñan, hasta en congregaciones, hasta en diferente tipo de reuniones religiosas. La Biblia ya pasó de moda, ya no es para este tiempo, debemos de modernizarnos, dice. Totalmente desde la ignorancia así habla. Ya que la Biblia habla al corazón, no habla a la época, no habla a la moda, no habla a una generación, está hablando al corazón del hombre, está hablando al ser humano, a su corazón. Entonces, ya que la tendencia del corazón es la misma de generación en generación, por eso la Biblia sigue estando vigente, porque por inspiración del Espíritu Santo, la Biblia se ha escrito, llega a nuestro corazón, quiere hablar a nuestro corazón, la palabra de Dios está viva. Entonces, cuando nosotros, sin el entendimiento del corazón de Dios, solo quiere leer la letra, dice que la letra mata. La letra en sí está muerta. Pero cuando leemos no solo la letra, la redacción, sino empezamos a profundizar qué es el sentido, cuál es la línea hacia dónde Dios nos quiere dirigir. No leemos la letra, sino empecemos a leer el corazón de Dios, el concepto cambia. Por eso me preguntaban, Primera de Samuel capítulo 18, ¿por qué habla y por qué dice que
Jonatán amó a David y que entre ellos hubo una conexión, hubo un amor. Y en esta actualidad, en esta generación, o sea, en esta generación contaminada, como lo que hemos dicho, con tantas ideologías, con tantos conceptos erróneos, por pequeños grupos y movimientos que así se manejan, se conducen. Y también ha surgido dentro de la religiosidad, no es la verdadera creencia, no es una creencia sana, sino en cuanto a la religiosidad corrompida, desviada, ha habido también diferentes movimientos religiosos que aprueban y con mucha énfasis toman este y otros versículos más de la Biblia para justificar sus prácticas en contra de la estructura de Dios. ¿Qué pasa? Dice la palabra que por no tomar en cuenta a Dios y por menospreciar la palabra de Jehová, Dios entrega una mente reprobada. Romanos capítulo 1 nos habla de la desviación de aquellas civilizaciones, aquellos grupos, aquellas personas que por no tomar en cuenta la palabra de Dios, por no vivir conforme a la palabra de Dios, sus vidas y sus costumbres, la religión se corrompe, su corazón se corrompe. ¿Qué pasa? Se desviaron. Dice, cambiando la naturaleza de su cuerpo. Entonces, hombres con hombres, mujeres con mujeres, supuestamente empiezan a practicar. Este capítulo también lo toman en esa línea. ¿Cuál? Ya que Jonatán amó a David y ya que David era siervo de Dios, entonces es normal. El respaldo de la Biblia es para todos. Entonces, ¿qué pasa? Entre mismos hombres se quieren amar porque la Biblia dice que Jonatán amó a David. Hay así, hasta líderes que con esa excusa empiezan a practicar una deformación en la vida. Empieza la justificación. En la parte de los evangelios aparece que un joven, mientras que está el arresto de Jesús, un joven aprendiz, un joven discípulo que estaba junto con Jesús. Dice la narrativa de la Biblia que ya que este joven discípulo, apóstol, ya que era muy joven, ¿qué pasa? Se recostaba en el regazo de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? También lo toman como una justificación. ¿Qué dicen? Mira la Biblia lo normaliza, la Biblia lo consiente. Dice que así como un joven se estaba recostando en el regazo de Jesús, entonces ahí está la justificación, es normal. Ustedes son cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia la toman como pretexto para llevar su vida pecaminosa. Quieren modificar y moldear la Biblia, la palabra de Dios, a su vida para justificarse. No solamente en este acto. En muchas cuestiones, muchas veces ocupa la Biblia también entre nosotros. ¿Cuántas veces Satanás también ha utilizado la palabra de Dios para desviarnos? Ocupa la Biblia no para edificación, sino para justificación. No para edificación, no para arrepentimiento, no para alabar las impurezas que por estar en este cuerpo se levantan, sino que toman la palabra como un escudo, como una justificación. Mala justificación, mala práctica. También dice que aquel joven, estando en el arresto, cuando todo el mundo se alborotó, todos los apóstoles dejaron a Cristo y cada uno se fue a refugiarse, dejando a Jesús ahí, entre que querían aprender también algunos apóstoles, agarraron a un joven que estaba ahí. Lo agarraron de su túnica, lo agarraron de sus ropas, de sus vestidos, pero dejando los vestidos, dice que desnudo,
así corrió. También toman como una justificación. Mira, la Biblia habla en varios casos, hasta con los apóstoles también. Una persona, o sea, se acostaban en el regazo de Jesús y luego también desnudos, así avanzaba. Y luego también dice, mira cómo Jonatán amó a David, cómo se amaban. Entonces, ¿qué de malo hay? La Biblia lo consiente, así como estas muchas otras enseñanzas desviadas y corrompidas. Por eso, con mucha angustia en este estudio bíblico, me preguntaban también sobre esta parte. Mientras que estábamos compartiendo la palabra, tocábamos muy directamente este punto, capítulo 18 de 1 de Samuel, donde sí, efectivamente, la Biblia dice que Jonatán amó a David. Pero vamos a entender el porqué. Y luego, antes de que se quede al aire, en los evangelios, cuando hablan de aquel joven, aquel discípulo que estaba recostado en el regazo de Jesús, ¿por qué sería? Cuando entendemos el trasfondo de quién es cada uno, quién fue cada uno de los discípulos, podemos encontrar que aquel que estaba recostado en el regazo de Jesús era un joven discípulo, Juan, el más joven de todos los apóstoles. Estuvo con el Señor, ya que él, siendo un adolescente a muy temprana edad, entonces encontró en Jesús una figura paterna, una figura de confianza, una figura de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando aquel joven de pronto siente en Jesús un respaldo, una confianza, una seguridad. Hay mucha confianza, como si fuera su hermano mayor, como si fuera su mismo padre. Entonces, con seguridad, con autoridad, con protección, Jesucristo hacia todos, pero todos los demás son adultos. Aquel es un joven, apenas en la pubertad, adolescencia. ¿Qué pasa? Ya que es muy joven, entonces hay mucha cercanía de la manera, o sea, de la manera sana, pura, no desviada, no corrompida, sana. ¿Qué pasa? Ya que es muy joven, él se recostaba en el regazo de Jesús, pero sin ninguna mala práctica, sin alguna relación desviada y corrompida, sin ninguna mala intención, según la interpretación actual de muchos. ¿Por qué piensan de esta forma? Porque su conciencia, eso es lo que hay cargado en su conciencia. Lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Tanta corrupción, tanto desvío, tantas malas prácticas, rápido ve una acción, supuestamente a él, a su entendimiento, lo empieza a asociar a lo que ha vivido, a su propia experiencia. Todo lo ve corrompido. ¿Por qué? Porque vive corrompidamente. Ese mismo discípulo, ya que es muy joven, por tener miedo, cuando llega el arresto de los guardias del Sanedrín, del templo, de los sacerdotes, cuando llega la guardia y quiere arrestar no solo a Jesús, sino también a los discípulos para culparlos también, a los apóstoles que están con Jesús en el tiempo después de la Santa Cena. Cuando llega el arresto, cuando ven que vienen a prender a Jesús, todos salen corriendo. ¿Qué pasa? Este joven también dice que salió desnudo. ¿Por qué? ¿Por qué salió desnudo? Porque lo agarraron para apresarlo, para prenderlo. Pero ya que él, por ser muy joven, casi un niño, por ser muy joven, y en aquel entonces no había cinturón, no había pantalones con botones, con cierre, sino, ¿qué era lo que utilizaban? Túnicas, como una toalla grande envuelta en su cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando lo toman los guardias, lo agarran, ¿qué pasa? Él rápido, sin pensarlo, por el miedo que le está invadiendo, rápido se desenrolla de su túnica, sale corriendo. ¿Para qué?
para guardar su vida. Pero la gente cuando lo lee, ¿cómo lo interpreta? Mira, hasta estaban desnudo. Todo mal asociado, por no tener un trasfondo bíblico, por dejarse engañar por su mente corrompida. Pero sin ninguna intención. Esto es el trasfondo de aquellos pasajes que en muchos círculos desviados toman para su justificación mala justificación. Aquí, capítulo 18, volviendo a 1 de Samuel, habla sobre que Jonatán amó a David, pero ¿por qué? Vamos a ver en el capítulo 14 que hemos leído el día de hoy, en el versículo capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar a muchos, con muchos o con pocos. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jonatán? Jonatán es una persona en la Biblia. No se puede decir personaje porque personaje se asocia más bien a cuentos que no fueron realidad. Pero esto es un relato histórico, un relato de la vida real. ¿Qué pasa? Ya que Jonatán, su testimonio del capítulo, desde el 13, 14, podemos ver, hay una frustración dentro de él. En ese momento, en el entorno de Jonatán, hay una frustración porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está siendo oprimido, o sea, está siendo atacado, amenazado, primeramente, amenazado por los filisteos. Un pueblo guerrero, enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ya que los filisteos están amenazando al pueblo de Israel, los quieren saquear, los quieren destruir, los filisteos a Israel. Cuando Jonatán se da cuenta de esto, empieza a surgir una frustración en él. ¿Qué pasa? Este es el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Israel son los siervos de Dios. Mi padre es el rey, pero mi padre, Saúl, no hace nada. Mi padre supuestamente como dirigente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero ni siquiera él cree en Dios. Como un cobarde, no solamente él, todo el pueblo está cobarde, ocultándose. ¿Por qué no sale a pelear? ¿Por qué no cree en Dios? Dios nos los entregaría en nuestras manos. Vamos a pelear. Pero en su casa, en el palacio, o sea, en la casa real, donde vive Saúl, el primer rey de Israel, ya que Jonatán es hijo de Saúl, el rey, o sea, Jonatán es hijo del rey de Israel, pero ya que en Saúl el rey no hay el coraje ni la valentía, pero no una valentía propia, sino más bien una seguridad. Ya que no hay una seguridad, entonces, ¿cómo se queda? Oculto. Se queda reprimido. Se queda totalmente en cobardía, porque no tiene la fe, porque no puede confiar en Dios. Jonatán, cuando ve esta situación, ¿qué pasa? Jonatán puede ver si tal vez nosotros avanzáramos confiando en Dios. ¿Dios no podría trabajar? ¿Dios no nos entregaría esta victoria? Claro que lo puede hacer. Nosotros en nuestra vida diaria constantemente nos encontramos con diferente tipo de retos, dificultades, pruebas,
y diferentes temas que originalmente son de oración. Temas para orar, temas para llevarlos delante de Dios, temas para esperar la misericordia, la voluntad, la gracia de Dios. Pero en vez de ocupar la fe, en vez de nosotros encaminarnos en la fe, creer en Dios, creer en su palabra, sale una astucia, sale nuestros propios pensamientos, sale nuestro propio corazón. ¿Qué pasa? En vez de avanzar confiando en Dios, rápidamente salen nuestras respuestas, muchas respuestas a nuestra vida, respuestas que no provienen de Dios, respuestas que ni siquiera Dios aprueba, que no son agradables delante de Dios, pero no nos importa. Solo quiero salir de esta dificultad, sea de Dios, no sea de Dios, solo quiero que se solucione, porque en mi sentimiento, en mi pensamiento me duele, porque me angustia, porque me preocupa, porque no quiero vivir así. Entonces, ¿qué pasa? La gente sigue su vida sin consultar a Dios. Por eso, Romanos capítulo 1, hemos citado el día de hoy, hemos parafraseado. Romanos capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la palabra, por no tener en cuenta a Dios, por no acercarse a Dios, en su vida tantas dificultades hay. Aunque sabe que Dios es la respuesta, aunque sabe que llevar en la oración, no solo orar, sino detrás de la oración, creer en Dios. En nuestra oración, confiar, Dios puede trabajar en nuestra vida. ¿Qué pasa? Ese tiempo, la gente vive así, pasa de largo. En nuestra vida, hermanos, aunque alguno presumiera inteligencia, aunque alguno presumiera de algún bien, alguna habilidad, alguna cualidad y también hasta en alguna buena economía, pero todo esto no es más fuerte ni más grande que Dios. Si nosotros ocupamos cualquier cosa menos la fe en Dios, menos la fe en su palabra, nuestra vida se vuelve oscura, solo se envanece, solo se crece a sí mismo, habrá el punto en el cual ya no podrá más. Pero como nunca practicó la fe, en vez de venirle la gracia, la misericordia, primero le vendrá la angustia, le vendrá amargura en su corazón. Ya que nunca practicó la fe, cuando le viene otra situación y ahora no puede, no sabe cómo hacer, solo vive en angustia, en aflicción, en amargura, o sea, con impotencia, pero aún así no se acerca a Dios. Cuando Jonatán, al ver la dificultad de que, no de que están siendo amenazados por los filisteos, sino que al ver la frustración de que el pueblo de Israel no despierta teniendo a Dios, el pueblo de Israel no cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, el que tiene las promesas de Dios, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene los siervos de Dios, pero no despierta. Al voltear a ver a su padre, tampoco hay la fe. Por eso Jonatán, ¿qué es lo que hace? Jonatán, no por una valentía propia, es la certeza de la confianza en Dios. De pronto le dice a su paje de armas, ¿quién es su paje de armas? El que le está cargando las armas, es su ayudante. Entonces le dice, ven conmigo, pasemos al otro lado, pasemos, o sea, a la guarnición. ¿Qué es la guarnición? La primera línea de defensa de un ejército, de un campamento militar. Entonces, son los guardias. Pasemos a la guarnición. ¿Por qué? Versículo 6. Estamos en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven,
Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué hay en el corazón de Jonatán? No es porque es buen soldado, no es un excelente guerrero, no, sino ¿cuál es su mayor defensa y escudo? ¿Dónde está su valentía y su confianza? En Jehová. Vamos, ¿cómo podemos estar aquí amenazados por el enemigo? También Satanás a diario nos amenaza, a diario manda palabras en las cuales nos amenaza. Nos oprime, nos debilita, nos hace que no tengamos la confianza, nos hace que no tengamos una valentía, que no avancemos, que nos escondamos, que retrocedamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando esta parte viene a nuestra vida, la palabra de Dios nos lanza y nos manda una advertencia. ¿Dónde está tu confianza? Jonatán, al ver que en su pueblo no hay quien quiera enfrentar a los filisteos, le dice a su paje de armas, vamos. Pero ¿qué hay en su corazón? Una confianza. Dios está con nosotros. Dios va a trabajar. Dios puede trabajar. Dios quiere trabajar. ¿Cómo Dios no querría que nosotros destruyamos a los filisteos, al enemigo? ¿Cómo Dios no querría que nosotros avancemos? Vamos a avanzar. Entonces, solamente son dos, Jonatán y su ayudante, su paje de armas. Y entonces, con ellos dos, solamente él y su compañero, avanzan hacia el campamento de los filisteos. ¿Por qué? Porque Jonatán dice algo que para nosotros debe de ser una promesa y tomarlo como una base de nuestra vida de la fe también. Dice, versículo 6, a la mitad del versículo, después del punto y coma, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, aunque somos pocos, pero también aunque fuéramos muchos, para Dios no hay nada imposible, para Dios no es difícil, Dios muy fácilmente nos podría dar la victoria. En nuestro corazón, cuando se levanta un corazón similar al de Jonatán, entonces Dios empieza a abrir la puerta, porque no se necesita una habilidad, no se necesita una cualidad, no se necesita hacer algo, alguien, solo se necesita un corazón dispuesto, atento a la voluntad de Dios. Solo se necesita confiar en Dios, creer Dios está con nosotros, creer Dios está por nosotros también. ¿Qué es lo que dice en el versículo 7? Vamos a continuar leyendo. Versículo 7. Dijo su paje de armas, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Qué es lo que recibió el paje de armas de Jonatán? ¿Qué recibió el paje de armas? ¿Qué recibió de Jonatán? Recibió su corazón. Jonatán le transmitió, Jonatán le contagió de la fe. Seguramente el paje de armas, cuando escuchó a Jonatán, ¿qué habrá dicho? Mi señor se volvió loco. No, está mal de la cabeza. No, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a ir de esta manera? Pero cuando escuchó las palabras de la fe que había en el corazón de Jonatán, mismo paje de armas que recibió, la fe. Es verdad. Nosotros estamos dentro del pueblo de Dios. No tenemos cualquier Señor, sino que Jehová, nuestro Señor, es verdad. Él es todopoderoso. Cuando escuchó de Jonatán, porque quizá haga algo Dios por nosotros. Porque para Jehová no es difícil. Con muchos o con pocos, Dios hará algo.
el paje de armas seguramente se desalojó, se despojó de sus pensamientos. ¿Y qué dice? En respuesta también de una fe obtenida por parte de su señor Jonatán. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vamos. Así conforme Dios ha puesto en tu corazón esa valentía, esa fe, yo también creo. Vamos los dos. No se le ocultó, tampoco le negó, tampoco le peleó, tampoco se acobardó, sino que es verdad. Vamos, haz como Dios ha puesto en tu corazón. Haz como tú dices en tu corazón. ¿Por qué? ¿Sabe ese corazón? No es de él, no es de Jonatán. Es el corazón de Dios en Jonatán. Amén. ¿Y luego qué pasa? En el versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Cuando Jonatán sabe la contestación de Dios, mira, así como hemos dicho, ya Dios respondió, ya Dios nos abrió la puerta. En el seminario, en la escuela teológica de nuestra misión, nuestro pastor, el pastor Pablo Shin, en una ocasión, o sea, muchas ocasiones, pero hubo una enseñanza bien grabada en mi corazón hasta el día de hoy. Desde el 2018, que yo empecé a recibir una enseñanza grande de parte de la iglesia, de parte de los siervos, principalmente del siervo que nos ha dirigido hasta el día de hoy, nuestro mentor, el pastor Pablo. Dios ha utilizado su vida para dirigir la mía y así como muchos más. Pero yo agradezco por la enseñanza que a través de los siervos de la iglesia Dios nos da. En la escuela teológica, en el seminario, cuando yo era un estudiante, de pronto el pastor dijo algo similar. Cuando ustedes vean que es la voluntad de Dios, no se acobarden. No estaba tocando este tema él, pero al leer esta parte de la Biblia me acordé de aquella enseñanza. Es verdad, porque el pastor decía: cuando ustedes confirmen, vean que es la voluntad de Dios, váyanse con todo. O sea, como en una guerra, con todo, contraatacar. Váyanse con toda la artillería, váyanse con todo hacia la guerra. Con todo, váyanse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si confirmaron que es la voluntad de Dios, ¿quién va a trabajar? ¿Quién se va a hacer cargo? Ya que es la voluntad de Dios, Dios se hace cargo. Dios se hará cargo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando confirmamos es la voluntad de Dios, aquí también. Cuando Jonatán y su paje de armas confirmaron: si Dios nos diere esta señal, entonces significa que Dios ya nos dio la victoria. Todavía no pasa, pero Dios ya les dio la certeza. Ya Dios les dio la seguridad. Ya les di la victoria. Cuando ellos reciben esa palabra, suban hacia nosotros. Esa era la señal de la victoria. Mira, ya Dios nos los entregó. Ya Dios entregó a los filisteos en manos de Israel. Con toda la seguridad, con toda la firmeza, avanzan 2 contra un ejército, aunque fue la guarda, o sea, la guarnición, la primera línea, pero cuánto avance, cuánto ataque realizaron, avanzaron grandemente, hubo una gran matanza, dice la palabra. Nosotros también, hermanos, cuando confirmemos una voluntad de Dios, a través de los siervos, a través de la iglesia, junto con los siervos, junto con la iglesia, en mi vida personal. También nosotros, cuando confirmemos esta es la voluntad de Dios, no acobardarnos,
sino recordar la enseñanza de la iglesia, recordar la enseñanza de los siervos, principalmente recordar la enseñanza de Dios a través de la Biblia, de la palabra. ¿Qué pasa? Avanzar con todo. Ya que Jonatán, cuando avanza y ve cómo Dios los ha entregado, no tienen agilidad seguramente, no fueron grandes guerreros, pero ¿qué pasa? Avanzaron, hicieron una gran matanza de los enemigos. ¿Qué pasa? Ellos mismos se sorprenden. Mira, ya Dios nos los entregó. Una gran matanza, un resultado, una victoria a su favor. ¿Quién ha sido? ¿Fueron ellos? No fueron ellos. Dios trabajó. Fue la gracia de Dios. Aquí pudo experimentar Jonatán una vez más la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios a través de su vida. Cuando uno confía en Dios dentro de su voluntad o en algo que a Dios le agrada, Dios nos da puertas abiertas. Dios está respaldando nuestros pasos. Aquí Dios respaldó los pasos de Jonatán y de su paje de armas. Vamos a leer capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. En el versículo 31. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién es él? Está hablando de Goliat, aquel gigante filisteo, guerrero, en el cual estaba amenazando, no solamente Goliat, sino todos los filisteos estaban amenazando a los israelitas, o sea, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice David? Versículo 32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, o sea, él mismo, David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, el rey Saúl está diciendo a aquel joven David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Aquí aparece un acto poderoso de la fe, un acto grande de la fe, pero ahora ¿a través de quién? A través de David. Capítulo 14, hemos visto cómo Jonatán y su paje de armas, pero iniciando por Jonatán, avanzan a un paso grande de la fe. Un paso donde, confiando en Dios, hubo una gran manifestación del poder de Dios. Capítulo 17, otra grande manifestación, primero iniciando en el corazón. ¿De quién? De David. Y luego, David mismo dando su testimonio, cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo Dios antes de enfrentarse con Goliat. No es una valentía que de un día para otro nació,
no es una fe que de un instante para otro nació. ¿Qué pasa? Sino que David en su vida ha sido instruido, o sea, por Dios a través de la dificultad. Cuando David, como era pastor de ovejas, del rebaño, aquí dice la manada, de la casa de su padre. O sea, el trabajo de David era administrar. El trabajo de David era guardar, cuidar, apacentar, pastorear el rebaño, la manada de las ovejas. ¿Qué pasa? Cuando David de pronto se encontraba en una fuerte situación, vamos a pensar, vamos a imaginar. Imagínense, de pronto está en el campo, o sea, está a campo libre. Está pastoreando el rebaño, la manada, dice la Biblia. La manada, el rebaño de las ovejas. ¿Qué pasa? Aunque él está muy tranquilo, haciendo su trabajo y su labor diaria, constante, es su labor, es su actividad. Está apacentando el rebaño. Pero de pronto, sin avisar, le viene la dificultad. ¿Cuál? Viene un oso, viene un león, ¿y qué pasa? Arrebata una oveja. ¿Cómo creen que se haya sentido David en esa situación? ¿Cómo habrá actuado David? De pronto David, al ver aquella situación, yo pensaría, a lo mejor, con miedo, viene un león, viene un oso, no son cualquier animal, animales feroces, animales mucho más fuertes, ágiles, feroces que el ser humano. Entonces no es cualquier animal, grande, feroz, cualquiera de los dos, león y oso. ¿Pero qué hacía David? Al principio cobardemente, huía para salvar su vida, pero después le venía grande impotencia. ¿Cómo yo puedo dejar perder el patrimonio de la casa? Es el rebaño, es el sustento, tanto tal vez económico a la manera del trueque o tal vez vendiendo alguna oveja conseguían algunos otros víveres, enseres o también como sustento o alimento. Pero de la nada que los animales lo arrebaten, ¿qué habrá sentido David? Impotencia, coraje. No puede hacer nada según él. Pero mientras que iba sucediendo esta parte, en el corazón de David, también orando a Dios, creyendo a Dios, Dios empezó a darle un entendimiento, la práctica de la fe, pero también la práctica en la habilidad. Ahí seguramente fue donde David aprendió a utilizar la honda, un tipo de resortera, pero sin resorte, sino a manera de, o sea, de lanzamiento, es que se lanzaba las piedras. Entonces, ya que David, siendo muy muchacho, no tiene fuerza, habilidad, empezó a practicar la honda. Con piedras, empezando a entrenar, seguramente David empezó a practicar. Cuando venía el oso, venía el león, empezó a practicar, y aunque al principio no le daba, aunque al principio no atinaba, pero a la manera de la práctica se volvió un experto. Era la necesidad, era el avanzar confiando en Dios. Dios le dio esa sabiduría, Dios le dio ese entendimiento. ¿Por qué decimos que Dios? Porque aquí dice en su testimonio, versículo 37, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dice David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién fue el que derrotó a aquellos leones? ¿Quién fue el que derrotó a aquellos osos, según David? Jehová. Jehová que me ha librado de las garras del oso y del león. Fue Dios. Pero a manera de que él iba practicando, pudo sentir cómo Dios le acompañaba, cómo Dios le instruía, cómo Dios en medio de la dificultad le daba la gracia. ¿Qué hubo en David?
una confianza cada vez más grande, una fe cada vez más grande. Cuando venía ahora un león, ya no tenía miedo, ya sabía qué hacer, orando al Dios, pidiendo su gracia, pidiendo el respaldo de Dios, avanzaba, ahuyentaba y dice, hasta mataba a aquellos leones, a aquellos osos. Por eso cuando David escucha de los filisteos y que dentro de los filisteos aparece Goliat, un guerrero monstruoso de 3 metros, cerca de 3 metros, guerrero, como un monstruo, como una bestia, de pronto feroz igual, guerrero, habilidoso, en batalla con instrumentos de guerra. ¿Qué pasa? Cuando David escucha de esto, no le viene miedo. ¿Por qué? Porque David ya ha sido ejercitado. Primera de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ejercitarte en la piedad. En la parte espiritual, en lo piadoso, ejercítate. Cuando una persona quiere ganar un concurso de fisicoculturismo, un concurso, o sea, del cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, de la noche a la mañana, solo con querer ser una persona musculosa, una persona muy fuerte, una persona muy definida en su cuerpo, solo con pensarlo y quererlo, ¿así lo logrará? Tiene que ser ejercitado, dice. Entonces, a manera de que ejercita su cuerpo, ¿qué pasa? Su cuerpo va creciendo, su cuerpo se va fortaleciendo. La palabra dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, o sea, es bueno, pero imagínense, en comparación para ejercitarse para la piedad, ¿qué sería más provechoso? ¿El ejercicio corporal o el ejercicio espiritual? El ejercicio en la fe, el ejercicio y preparación en la piedad. ¿Qué sería más provechoso? Dice que para la piedad. De la misma manera, David fue instruido, fue dirigido a la fe. Cuando David es instruido, es fortalecido, o sea, llevado en la vida de la fe, ¿qué pasa? Cuando ve a Goliat, dice, este es igual que un oso, que un león. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, ese es su testimonio. Ahora viene la fe en el siguiente reto. Él también, o sea, Dios Jehová, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Al principio, cuando vieron la apariencia de David, nadie creía en él. El propio rey decía, tú no puedes, no te voy a dejar ir. Nadie puede. No sé qué vamos a hacer. Nadie puede, tú no puedes pelear con él. No vas a ir. Si vas, te va a destruir, no vas a poder. David cuando testifica, David cuando empieza a derramar su corazón, el testimonio y confianza y la fe que Dios le ha dado, el entrenamiento espiritual que Dios le ha dado, el crecimiento espiritual que Dios le ha dado. Cuando escucha a Saúl esto, junto con los que están en su casa, ¿qué pasa? En Saúl hay una confianza. Es verdad. Dios está contigo. Adelante, ve. Entonces con ese testimonio, ve, es verdad. Dios te ha ayudado. Entonces, confía en Dios. Ve y que Dios esté contigo. Continúa. Entonces así le deja ir. ¿Qué pasa? El desenlace ya lo conocemos. Vamos a leer en el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey respondió, y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Cuál fue el desenlace? Un grande testimonio. No solamente el testimonio de la obra de Dios, la confianza que ya hemos visto en David, sino que en aquel momento el pueblo también pudo regresar a Dios. El pueblo de Israel se levantó, despertó, vio grande obra de Dios, y cuando vio que los filisteos se fueron, ellos también continuaron. Pero, ¿qué pasa? En la casa del rey, o sea, en Saúl, se llegó a escuchar este grande testimonio del capítulo 17, cómo David mató a Goliat, cómo en el testimonio de David también su entrenamiento, su crecimiento en la fe, fue por enfrentarse en la dificultad, confiando en Dios, cómo Dios le levantaba, cómo Dios le restauraba, cómo Dios le dirigía en la fe. Ese testimonio se escuchó tanto su preparación antes de Goliat, como también la victoria con Goliat, otra gran obra de Dios. Tanto testimonio Dios está dando a David. En la casa del rey se escuchó. ¿Quién más escuchó? Jonatán, hijo de Saúl. Jonatán, hijo del rey, también escuchó grande testimonio, no solamente uno, testimonios de la obra de Dios a través de David. Capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿quién es él? David. Cuando David terminó de hablar con Saúl, diciéndole su testimonio, de dónde proviene, viendo la cabeza de Goliat en su mano, y, o sea, llevando el testimonio. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Podemos entender esta parte entonces. ¿Por qué amó Jonatán a David? Porque se identifica. Porque todo el mundo está temeroso. Pero entre todo el pueblo empieza a escuchar un testimonio genuino. Un testimonio de la fe. Ya que lo que hemos leído de Jonatán, su testimonio de la fe, capítulo 14. Entonces, la experiencia, el testimonio, la vivencia que Dios le ha dado a Jonatán es antes de escuchar el testimonio de David. ¿Qué pasa? Cuando Jonatán avanza a la fe, Dios le da grande testimonio, y al ver la frustración de que ni en su casa,
ni en el palacio, o sea, en su familia, en el palacio, no hay la fe. Al ver al pueblo de Israel, pueblo de Dios, no hay la fe. Su corazón está frustrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no creen en Dios? ¿Por qué están temerosos? Dios está con nosotros. Siente frustración, siente enojo, siente incomodidad. ¿Por qué no ocupa de la fe? Pero al escuchar el testimonio de David, al ver la obra de David, o sea, no de David, sino Dios en David, su corazón encuentra consuelo. En su corazón encuentra alegría, gozo, una gran admiración de siervo a siervo de Dios. Una gran admiración porque puede ver un testimonio genuino de la fe en David. Este amor no es un amor corrompido, es un amor, o sea, en el concepto de la admiración. ¿Cómo lo podemos confirmar? En el versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto es un símbolo de admiración. Es un símbolo de no sabe cómo, o sea, no sabe cómo en su corazón hay agradecimiento. Él quiere servir a David. ¿De qué manera? Nadie se lo pidió, nadie le aconsejó. Él siente una empatía, él siente algo similar, una misma fe, como dice la palabra, un mismo Dios, un mismo corazón, sintiendo todos lo mismo, dice la palabra, unánimes. Cuando escucha de David, cuando conoce a David, siente como si fuera él mismo también. El mismo Dios que ayudó a Jonatán también se puede reflejar en otro consiervo. ¿Quién? David. Este amor no es un amor impuro, no es un amor sexual, no es un amor desviado, corrompido. Es un amor de la admiración, de la amistad. Es un amor sincero, es un amor de la fe. Entonces, hermanos, a nosotros al ver la Biblia no podemos leer con nuestro entendimiento humano, ya que nuestro entendimiento humano está viciado, está corrompido por la enseñanza de este mundo. Entonces podemos entender una parte. Mi sí mismo nos engaña. No podemos entender con nuestro propio sí mismo, con nuestro propio corazón. ¿Cuál es el amor que sintió Jonatán hacia David? No es un amor corrompido, es un amor tomado de la fe, un amor de la admiración, un amor en amistad, un amor de la admiración o sea, hacia el siervo de Dios. Aunque supuestamente David en ese momento no era nadie ni nada, pero no siendo nadie ni nada, pudo obtener grande manifestación del poder de Dios. En nuestra vida debemos de recordar cuántas veces Dios nos ha llevado hacia la fe. Cuántas veces yo he tenido la oportunidad de poder obrar con la fe, de poder conducirme por medio de la fe, de poder haber creído en Dios hasta el final. Pero cuántas de esas veces hice con mi astucia. A partir de hoy, hermanos, nosotros también, como un método de la reflexión, podamos analizar hacia atrás, recordar para aprender. ¿Cuántas veces yo ocupé de mi astucia, de la maña, de la mala práctica, negando la eficacia de la palabra de Dios, negando la eficacia del poder de Dios, negando a Cristo, negando su poder? Y en vez de ocuparme, en vez de creer en Dios, he ocupado mi propia astucia. Que nos quede como una enseñanza, una exhortación. Pero a partir de hoy hacia adelante,
los temas que tenemos de dificultad, los temas que tenemos, o sea, de prueba, de amargura, de aflicción, no los dejemos a la deriva, sino a través de la oración, a través de, como Jonatán hacía, preguntaba a Jehová, consultaba a Jehová, recibía de Dios. Mismo David también. Jehová me libró de las garras del oso y del león. También en nuestra vida a partir de hoy en adelante, cada vez que tengamos oportunidad, ocupemos la fe. Aunque rápido yo ya tengo una respuesta, aunque yo ya sé qué hacer, una maña, una mala costumbre, aunque yo quiero hacer con mi propia astucia, aunque cobardemente yo quiero hacer así. O en otras ocasiones, por tener cobardía, por no saber qué hacer, tampoco ocupo la fe. Lo dejo a la deriva. Lo dejo hasta que el problema, supuestamente en mi pensamiento, se resuelva. Pero eso nunca va a pasar. Cuando yo dejo a la deriva, cuando yo le doy la vuelta a la situación, le doy la vuelta al problema, en nuestro pensamiento, ¿qué pasa? Ahí lo dejo, lo postergamos, no queremos enfrentarnos, nos viene un gran pensamiento. ¿Cuál? Déjalo que se resuelva solo. Pero no pasa así. Dejándolo a la deriva, lo único que ocasionamos es que se vuelva más grande el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con la fe, con la esperanza, Dios puede trabajar con mucho o con poco. Dios, así como ha trabajado conmigo, con los leones, con el oso, también el día de hoy también trabajará. Si el día de hoy se presenta Goliat en nuestra vida, entonces Dios ya lo entregó en nuestras manos. Solo hay que confiar en Jehová, creer en Dios, mantenernos firmes hasta el final. Este tiempo, hermanos, también dice la palabra, nos amemos unos a los otros. ¿En qué sentido? Dios está con nosotros, hermanos. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. La vida de la fe no es una pregunta, no es un tema de evasión hacia los justos. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Este tiempo, todos los justificados, todos aquellos que hemos recibido la salvación en el nombre de Jesús, todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. En San Lucas capítulo 1, versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo podemos conocer el concepto de la salvación de la manera bíblica? Lucas 1:77 dice, la salvación es el perdón del pecado. ¿Dios en quién trabaja? En el pecador no puede trabajar. Dios trabaja en el justificado. Si usted ha recibido el perdón de su pecado en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, en el nombre del Cordero de Dios, quien quitó nuestro pecado, somos limpios de nuestros pecados, entonces, a partir de que hemos recibido la salvación, el perdón del pecado, ahora queda todos los días aplicar la fe. Pero para que apliquemos la fe, primero tenemos que arrepentir nuestro corazón. ¿De qué? Malas prácticas, de nuestras mañas, nuestras malas enseñanzas y aprendizajes. Dejándolo a un lado, teniendo la negación de nosotros mismos, entonces avancemos con la fe y por la fe. Amén. ¿Por qué Jonatán amó a David? No es un amor desviado, es un amor sincero, un amor de identificación. Él mismo se identifica con aquel siervo que Dios está trabajando. No es un amor corrompido, es un amor sincero, de amistad, puro, de admiración. ¿Cómo Dios trabaja en aquel siervo? Yo también puedo decir, en algún sentido, yo también tengo admiración, amor por aquellos quienes Dios trabaja, aquellos quienes Dios, o sea, permite la esperanza, la fe, la puerta abierta. ¿Por qué? Porque primeramente en aquellos quienes Dios trabaja, ellos han creído en Dios.
Cuando escucho los testimonios de los siervos, de los hermanos, de la iglesia, también me surge admiración. ¿Cuándo? Cuando hay testimonios genuinos, no modificados, no acomodados, sino verdaderos testimonios de la fe, surge admiración, surge amor. Este tiempo, hermanos, cada uno podamos avanzar hacia la fe, podamos avanzar con la fe, creyendo Dios está con nosotros. Aquel Dios que me ha librado, como David dijo, de los osos y de los leones, pero nosotros podemos decir, aquel Dios que me ha librado de tantas dificultades. En este tiempo también Dios me librará. Ante esta dificultad, Dios me ayudará. Pero ¿qué pasa? Satanás nos desvía. Satanás nos distrae. Satanás nos corrompe. No hay la fe y la certeza. El pueblo de Israel está dormido, está desviado, está corrompido. Pero por esta manifestación de Dios, regresa al pueblo. Creen nuevamente en Jehová. Este tiempo, todos los hermanos podamos regresar a la palabra. Utilicemos la fe, no en nuestra astucia. Confiemos en Dios hasta el final. Amén. Acordémonos de estos grandes testimonios. Cómo Dios trabajó en sus siervos, también así Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Mas el justo por la fe vivirá. No es una pregunta, es una aclaración, es una confirmación. ¿Eres justo? ¿Eres justa? Hay que vivir por la fe. No hay atajos en la vida de la fe. Tenemos que aprender a vivir en la fe. Y es sencillo, solo es confiar en Dios. Amén. Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere darnos la victoria. Solo hay que avanzar confiando en Dios. Vivamos con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos puede librar. Amén. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Dios te damos en esta hora, Padre. Agradecemos, Señor, por tu gracia, tu misericordia. En nuestra vida, Señor, podemos recordar cuántos testimonios genuinos de la voluntad de Dios hay en nuestra vida. Cuántos testimonios de la obra de Dios, del poder y la fuerza de Dios hay en nuestra vida, Señor. Cada uno de los hermanos, aquellos renacidos en Cristo Jesús, aquellos santificados, justificados, hemos podido ver cómo tú has trabajado en nuestras vidas, Señor. Pero nuevamente pasando un día más, pasando una dificultad más, pasando una prueba más, parecería que se nos ha olvidado aquel Dios que me rescató en el día de mi angustia. Pero Padre, tú estás presente y vigente, Señor, a diario y en todo momento. Lo único que quieres es que recordemos, Dios está con nosotros. Aquel Dios que me libró anteriormente de la dificultad, en esta ocasión también lo puede hacer. También Dios lo hará. También Dios quiere ayudarnos. Padre, por eso bendiga, Señor, su iglesia y permita, Padre, que en nuestro corazón se quede grabada la enseñanza de la Biblia, Señor. La enseñanza de la iglesia que se conduce conforme a la palabra de Dios. La enseñanza de los siervos que conforme a la palabra hay en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por esta hora. Permite, Padre, el arrepentimiento en nuestro corazón. Si alguno está menospreciando tu palabra, Señor, pero quiere la bendición de Dios, Padre, tú ayudes con tu misericordia, Señor, para que aprendamos un arrepentimiento, Señor. Nuevamente te pido tu misericordia, Padre. Pero a través de los testimonios de la Biblia, a través de los testimonios de la iglesia, de los siervos, podamos aprender, Señor. Podamos arrepentir nuestro corazón, Padre. Que aunque Satanás nos quiera desviar, no nos desviemos de esta fe, sino que el mayor escudo, la mayor protección de nuestra vida es cuando tomamos la fe y salimos al encuentro. Dios nos acompaña, Dios nos ayuda. Señor, te doy gracias en esta hora. Encomendamos, Señor, todas las cosas en tu mano. Así como hemos escuchado el día de hoy, se reafirme en nuestro corazón, Señor, y a partir de hoy hacia adelante, los que tal vez no hemos vivido por medio de la fe,
los que no conocemos muy bien el mundo de la fe, el camino de la fe, a partir de hoy, Señor, conforme a tu enseñanza, podamos avanzar, podamos creer, podamos descubrir todas las bondades, todas las bendiciones, todos los caminos y puertas que ya tienes preparado y preparadas para nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora. Encomendamos, Señor, todas las cosas en tu mano. Bendice tu iglesia, Señor. Bendiga a tus siervos y permita que el Evangelio y la fe se siga distribuyendo y divulgando en nuestro alrededor, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta hora, Padre. Encomendamos todas las cosas en tu mano. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Que esta enseñanza no quede a la deriva, sea una perfecta enseñanza para nuestra vida y que también podamos aplicar el mundo de la fe a nuestra vida. Que pasen buen día, buenas noches y vamos a compartir esta palabra, vamos a meditar en esta palabra, vamos a avanzar en la fe. Que pasen buenas noches, nos vemos hermanos, hasta luego. En casa oren de 2 en 2, oren en familia, es culto de oración. Terminando esta sesión, terminando la transmisión para los hermanos que nos siguen, oren también en su casa, por favor, hermanos. Que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias.